En abril de 1922 nació en una provincia de Barcelona, España, Miguel Soler. Pedagogo, escritor y profesor. Su lengua natal es catalán y aún la conserva, a pesar de haber emigrado junto a su familia cuando apenas tenía 4 años, en 1926. En 1939 se graduó de maestro y ejerció su carrera en 1943. 2 años después fue uno de los fundadores de la Federación Uruguaya de Magisterio. Su vida como maestro tuvo muchos saltos, ya que en el lapso de tiempo que estuvo de director en la Escuela Rural número 59, se le fue otorgada una beca por la UNESCO para realizar estudios durante 1 año y medio como especialista en educación fundamental en México. Su viaje educativo le otorgó mucho conocimiento, haciendo que en 1954 presente al Consejo de Enseñanza Primaria el proyecto de creación del primer núcleo experimental. En octubre de ese año comenzó a actuar. Su cargo de director lo ocupó hasta marzo de 1961. Miguel Soler no solamente educaba, él trataba de que el ser humano funcionara en su conjunto de la mejor manera. Cada pueblo ha de definir su proyecto político de sociedad. Debe disponer también de su proyecto educativo, de una filosofía educativa, de una política educativa. Y esta política educativa ha de guardar la necesaria coherencia con la política general. Todo gran cambio de orientación política determina ajustes más o menos profundos en la política educativa y en el servicio educativo. Y las conquistas más grandes no serán de orden material, sino aquellas que logran al hombre más bueno, más justo y más hondo. La cultura de los pueblos y su historia no solo se encuentra en los libros, también está en la memoria de la gente. ¿Cuáles son las características que hacen el núcleo de la mina diferente a una escuela tradicional? Bueno, el núcleo experimental escolar de la mina, que se llevó adelante entre los años 1954 y 1961, fue una propuesta innovadora para esa época. Fue una propuesta innovadora que además tuvo repercusiones a nivel regional, acá a nivel nacional también y a nivel de Latinoamérica, por lo que impactó. Entonces, si decimos eso, nos damos cuenta que fue algo diferente a una escuela tradicional rural. ¿Qué lo hacía diferente? Bueno, que se contaba con una escuela sede, pero además trabajaban nucleadas 7 escuelas rurales más, que se realizó en esta zona del país porque tenía determinadas características, como por ejemplo la cercanía a la frontera. Había un alto índice de analfabetismo y las condiciones de salud eran dificultosas, entre otras. Y el impacto, una de las cosas que la diferenció de otras experiencias fue el gran impacto que tuvo a nivel social, el gran impacto que tuvo con el trabajo con todas las comunidades de las escuelas que conformaban ese núcleo. Además, la presencia de técnicos que apoyaban esa experiencia, es decir, que además del trabajo en el aula, además del maestro o los maestros enseñando, también habían maestros que estaban destinados al trabajo comunitario, como por ejemplo la maestra de hogares, pero también habían técnicos que trabajaban tanto en la escuela como apoyando a los docentes, pero también trabajando con los vecinos en las comunidades, como por ejemplo un técnico agrario, una odontóloga, venía una enfermera. Esos técnicos no era, no era algo tradicional en las escuelas en ese momento, y acá se logró en ese núcleo.
Luego de toda esta información recabada, podemos decir que actualmente no está vigente el núcleo de la mina, tal cual fue creado por Miguel Soler, sino que se fue modificando para adaptarse a la actualidad.